Hola, buen día. Bienvenidos a una transmisión más de los webinars de Pacto Mundial. Les dejo la palabra con Emilio, que nos hará una breve introducción y luego ya hablaremos de la comunicación y los ODS. Gracias, Victoria. Michelle, que también están conectados, les saludo con mucho gusto al equipo de trabajo y desde luego mandamos una cordial saludo, un cordial saludo para todos los que se han estado conectando, que ahora nos acompañan en este interesante webinar de comunicación y objetivos de desarrollo sostenible hacia la Agenda 2030, que será impartido por nuestra colega y colaboradora Victoria Tapia Martínez. Déjenme comentarles rápidamente que Victoria se incorporó al equipo el 1 de diciembre del año pasado y ha sido para nosotros un gran gusto contar con sus habilidades y sus competencias, su entusiasmo, entrega, profesionalismo y dedicación, porque como ustedes han visto, hemos tenido más presencia ahora en medios de comunicación, en redes sociales, por lo cual les invitamos a que nos sigan en Facebook, en Twitter y me parece que ahora también ya en Instagram. En Instagram y en LinkedIn. Y LinkedIn, gracias. Bueno, pues fíjense que unos minutos previos a este webinar tuvimos una sesión de Academy en donde tuvimos la oportunidad de escuchar un webinar especial sobre la cumbre que viene para septiembre sobre cambio climático. Fue muy interesante esta conversación. Estuvo Lizzie Kingo dirigiendo una conversación con Paul Poleman, es DG Advocate de Unilever a nivel internacional, que es una persona comisionada o está siendo responsable precisamente de este grupo de trabajo contra el cambio climático. También estuvo Jen Austin, que es directora de política de Women Business, así como personalidades que estuvieron en esta conversación, que es el embajador Paul, se me va el nombre, pero ahora se los comento. Bien, reflexión sobre de esta cumbre que Michelle les dará ahorita más detalles, pues es tan relevante, tan importante que nosotros llevamos en la Ciudad de México, amigas y amigos de otros lugares, de otras ciudades, pues les comentamos que prácticamente llevamos 10 días de una contingencia y una contaminación atmosférica terrible en la Ciudad de México. Hoy amaneció un poquito mejor, pero precisamente en la conferencia de Academy con Lizzie Kingo, abordando este tema de la cumbre de septiembre y las condiciones climáticas, pues nos hacen ver que precisamente estamos ya ante una alerta, una alarma medioambiental. México con los incendios, México con su calidad de aire, pues estamos pasando serios días que precisamente nos hacen reflexionar que tenemos que tomar acciones inmediatas ya a favor del clima y revertir algunos de los efectos que hemos causado por esta desmedida explotación del medio ambiente, en donde hemos tenido poca participación. Entonces, amigas y amigos, sí les invito precisamente a que podamos tener siempre presente acciones mínimas, pequeñas, ciudadanas, locales, de impacto pequeñito, pero harán grandes cambios sobre nuestro consumo, ¿no? Utilizar menos plástico, utilizar los recursos de producción de energía o vaya la energía con mayor racionalidad, en fin, de nosotros podemos hacer también una pequeña, pero a la vez será gran contribución a mejorar las condiciones del clima. Michelle, ¿tú nos compartes por favor la invitación? Claro que sí. La invitación está abierta para todos los adheridos de Pacto Mundial. Es el Climate Summit que se va a llevar a cabo el 23 de septiembre en Nueva York. Como coorganizadores o como aliados estratégicos para este evento está la iniciativa de Women Business, también la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial. El tema central va a ser el papel que juega el sector privado en cuanto a la movilización de recursos e implementación de acciones para favorecer la prevención del cambio climático. Entonces, sería pues un honor que nos estuvieran acompañando en este evento de gran trascendencia, más que nada por el contexto que estamos viviendo y del cual nos mencionaba Emilio. Sin más por el momento, tendremos una sección. Sí, Mitch, perdón, nada más déjame agregar un poco más de esta situación. Si bien entendemos el mensaje que estamos transmitiendo, entonces esta cumbre de clima que se llevará a cabo en Nueva York, ¿recuerda los días, Michelle, cuándo va a ser? Son 23 y 24 de septiembre. Ok, y yo había omitido por una distracción quienes estuvieron en este panel y es Luis Alfonso de Alba, que es
United Nations Specialist Envoy of Climate Change, y desde luego, como les decía, Paul Poleman, Jen Austin, y desde luego Lizzie Kingo, que estará con nosotros ya en menos de 10 días aquí en la Ciudad de México para los eventos que habrá de comentar también ahora Michelle, con 2 invitaciones más, ¿no, Michelle? Este evento del 27, pero tenías también una convocatoria que te pido le recuerdes a nuestros adheridos. Claro. El día 27 de mayo tendremos la visita de nuestra CEO, que es Lizzie Kingo. Ella nos estará acompañando en 3 eventos. El primero se llevará a cabo la firma de convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, el Gobierno Federal y Global Compact. El segundo es un evento sobre la inversión financiera, la inversión responsable, y esto va a ser en la Bolsa Mexicana de Valores. Y el último evento, y el cual es el más importante para la red, porque estamos celebrando los 15 años. Entonces, todos están invitados y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Vamos a tener 2 paneles. El primero va a ser sobre empresas globales y el segundo va a ser sobre alianzas multisectoriales. Al final daremos un brindis para celebrar pues estos 15 años. La segunda invitación que les queremos hacer es para mencionar que ya está abierta la convocatoria para el Young SDGs Innovator Program. Este es un nuevo programa que estamos implementando en la red y se está como parte de un programa piloto de Global Compact. México es de los pioneros en la implementación y consiste en abrir la invitación a 10 empresas que ya estén implementando prácticas muy enfocadas a los objetivos de desarrollo y deseen colaborar en la innovación de nuevos modelos de negocios. En este sentido, cada empresa seleccionada podrá proveer a 3 de sus colaboradores que cuenten con menos de 35 años para que forme parte de los grupos de trabajo. El programa está proyectado para 2 años. Durante estos 2 años van a tener un mentor y se conformarán los grupos, les van a estar orientando de manera muy, muy personalizada con el objetivo de generar modelos disruptivos y que aceleren la consecución de la Agenda 2030. Entonces, si los que deseen participar o concursar para formar parte de este comité, ya toda la información ya está en la página tanto de UN Global Compact como en la de Pacto Mundial México. Ahí hay un formulario de registro en donde les pedimos, la selección va a ser por empresa. Entonces, nada más con que uno de sus representantes lo haga, después los estaremos contactando para pedir más detalles. Hasta ahí serían los anuncios. Cedería la palabra a mi compañera Vika. Yo no sin antes las interrumpo precisamente para volver a presentar a Victoria. Victoria es comunicadora, estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene amplia experiencia en medios de comunicación, ha hecho reportaje, ha sido editora, tiene algunas especializaciones precisamente en manejo de redes sociales, es una mujer muy inquieta y muy activa. Victoria, te agradecemos mucho, independientemente que estés en el equipo, pues esta disposición a compartir estas ideas para que nuestros acompañantes en este webinar puedan potenciar más su trabajo para comunicar los objetivos de desarrollo sostenible y su labor con Pacto Mundial con los 10 principios. Victoria, te dejamos y muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Agradezco muy especialmente que me haya tocado compartir con ustedes lo que es la comunicación, porque este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy nos va a dejar muy en claro que las personas son el centro de la acción, que tenemos que buscar que nuestra comunicación esté centrada en el lado humano y bueno, qué mejor que hacerlo hacia los ODS, hacia nuestra Agenda 2030. De manera muy particular, la comunicación y los ODS, este ejercicio nos permite saber que la persona es uno de los puntos principales para que nuestra comunicación sea efectiva. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Al finalizar, ya como siempre, haremos las preguntas y respuestas y también les compartiré la presentación a todos aquellos que lo deseen, como también les vamos a dar su reconocimiento como lo hemos estado haciendo.
Primero que nada nos vamos a contextualizar si salimos a la calle y preguntamos sobre los ODS, de manera regular es un concepto ajeno y alejado a nuestro común de la sociedad. El grueso no va a saber contestarnos, mucho menos van a poder enumerar fácilmente estas metas globales, no van a saber decirnos y no van a identificar que les estamos hablando de una comunicación para salvar nuestro planeta. Este análisis se debe a que no está aterrizado la necesidad de comunicar en todas las empresas o en todas las instituciones, es que existen esas acciones que se están realizando a nivel global y que tenemos que participar desde lo personal para que se lleven a cabo. Entonces, a nosotros como comunicadores, bueno, espero que la mayoría de los que estén conectados el día de hoy sean del área de comunicación de las empresas, y si no lo son, que a lo mejor son del área de recursos humanos o de mercadotecnia, que tengamos claro que tenemos que tener un área especializada de comunicación que nos permita compartir estos conocimientos, llevar a cabo las acciones y sobre todo hacer que estas metas, estas 17 metas globales sean alcanzables y que no sigan siendo un ente ajeno. Evidentemente, para los que están hoy presentes en el webinar, estas 17 metas no son un desconocimiento, porque justamente estamos aquí para sumar esfuerzos, para crear alianzas, pero si salimos a la calle y levantamos una encuesta, nos daremos cuenta que menos del 30% de la población podría contestar alguna de las preguntas que les expongo en la pantalla. Y entonces, bueno, el reto al que nos tenemos que enfrentar es cómo comunicar los ODS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo desde mi espacio, desde mi empresa que está adherida y mi empresa que sí quiere sumar y que está haciendo algunas contribuciones para que esto se lleve a cabo? Primero que nada, tenemos que definir que en nuestros canales de comunicación los ODS se tienen que sumar como nuestra hoja de ruta de trabajo. Tenemos que sumarlos a nuestros esfuerzos de comunicación. Si de manera regular nosotros enviamos un boletín interno, si de manera regular hacemos comunicados en los que felicitamos a alguien por su cumpleaños, en los que decimos tal persona lleva 10 años en la empresa y lo estamos felicitando y generamos acciones para reconocimiento de las acciones de las personas, en ese tipo de comunicación tenemos que sumar las acciones que también estamos haciendo o que esa persona hace en favor de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Podemos felicitar a la persona como lo venimos haciendo y podemos destacar que es un amante de los animales, podemos destacar que hace recolección de tapas de manera particular en su vida diaria, podemos destacar que es un promotor de reciclado de papel en la empresa. Si nosotros vamos sumando a nuestro vocabulario en nuestra vida diaria los ODS, después van saliendo de forma más innata, nos van saliendo de una manera más natural y nos va costando menos trabajo comunicarlos porque los estamos haciendo como interiorizándolos hacia nuestras acciones en la empresa. En Comunideas encontramos que hay 4 posibles causas del conocimiento de los ODS y una de las principales es que de manera regular en los países no están en la agenda pública. No están en la agenda pública y por lo tanto no están en el discurso que escuchamos en la televisión, no están en el discurso que escuchamos en las figuras públicas y no están en los grandes espectaculares como podríamos ver un gran anuncio de Bachoco o un gran anuncio para un concierto en el Auditorio Nacional. Al no estar en esos canales de comunicación los ODS, el reto para nosotros se vuelve mayor, pero no por eso imposible. Tenemos que trabajar en que nuestros ODS al interior de la empresa, ubicarlos, cuáles son, y empezar a difundirlos, hacer que la gente se sienta inmersa e incluso sumar unos nuevos ODS que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que se están trabajando. Los ODS no son fáciles de comunicar, es cierto, es algo complicado, son complejos, no tienen una estrategia de comunicación y no la tienen porque tenemos que aterrizarlos a nuestras necesidades. La comunicación de los ODS no puede obedecer a una metodología de facto. Tenemos que trabajar
cada uno en nuestra área, las necesidades que tenemos, qué es lo que queremos comunicar, y ahí, entre esas líneas, ir inmiscuyendo los ODS que estamos necesitando, que estamos trabajando y los que son nuestras metas. Entonces, de esa manera no podemos obedecer a una metodología de comunicación de ODS, pero sí podemos obedecer a una metodología de comunicación y sí podemos obedecer a las necesidades de comunicar los ODS. Entonces, estas dos líneas tenemos que juntarlas, entrelazarlas y generar una comunicación justo que nos permita tener esa línea ecuánime de los ODS. ¿Cuáles serían los criterios para comunicar los ODS? Los ODS tienen que irse de la retórica a la acción, nos dice Fuente Comunideas, comunicar los ODS en nuestro contexto social, no dejarlos nada más al aire, trenzar la comunicación de los ODS, ahorita lo vamos a explicar de qué se trata, y tenemos que enfrentarnos a la era digital. Los ODS se van a enfrentar a una era digital y nuestra fortaleza en la comunicación debe de ser que no pierdan la vigencia lo que estamos comunicando y que no pierda ninguna fuerza comunicacional frente a cosas digitales como el Twitter, como el Facebook, como básicamente las redes sociales. El primer criterio, los retos del primer criterio para comunicar los ODS. Los ODS no deben bajar al campo de manera así natural. Si estamos implementando acciones y metas que la población desconoce de manera mayoritaria, tenemos que vamos a asumir un riesgo de que se va a alterar nuestro mensaje. Es decir, no podemos partir de que la gente sabe el ODS de qué se trata. Por ejemplo, fin de la pobreza. Tenemos que explicar de qué se trata el Objetivo de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, y tenemos que comunicar qué estamos haciendo frente a ese ODS. Entonces, estamos enfrentándonos a dos cosas y las tenemos que comunicar al mismo tiempo porque no podemos dar de facto que la gente lo sabe, que la gente conoce el concepto y tenemos que explicarles que pertenece a la Agenda 2030. Entonces, cuando generemos una comunicación y esta comunicación tenga que ver con nuestras metas, tenemos que explicar y tenemos que decir, aunque parezca reiterativo, de qué se trata, porque a diferencia de otros temas que comunicamos en nuestras áreas competitivas, que de manera regular se genera un círculo de proceso de comunicación, con los ODS no vamos a tener ese proceso de comunicación, tenemos que enfrentarnos a comunicar todo de un solo paso. Y también nos vamos a enfrentar a que va a parecer confuso. Entonces, nuestra redacción, nuestras líneas de comunicación tienen que buscar la manera de que no haya esa confusión. Tenemos que ser muy ejecutivos a la hora de comunicar, tenemos que buscar una limpieza en nuestros enunciados, que no parezca rebuscado, que se vea muy llamativo, que se vea simple, por ahí lo llaman minimalista. Tenemos que buscar nuestros conceptos, las palabras que no son o que no pertenecen a lo que queremos comunicar, no las metamos. De esa manera vamos a evitar confusiones. Y si tenemos una meta, tiene que ser clara y concisa y tenemos que ponerla. Por ejemplo, si queremos que en la empresa reciclen el papel porque eso nos va a ayudar a cumplir una meta y lo estamos pegando en las paredes, hacemos un comunicado, hacemos un diseño en el que pongamos que estamos trabajando dentro de la Agenda 2030, un enunciado muy simple con el logo de los ODS, con lo de la Agenda 2030 y la acción. Entonces, pero le vamos a dar peso visualmente a la acción. De esa manera vamos a estar sumando y generando en la gente un brandeo, un branding, una presencia de los ODS y la agenda, y entonces vamos a empezar a generar un conocimiento. Cuando la gente vuelva a ver este tipo de comunicaciones, va a identificar que les estamos hablando de lo mismo, y si lo ve en la calle o si lo ve en algún otro espacio de convivencia, su cerebro va a conectar. Entonces vamos a estar hablando de una comunicación que tiene que ver con lo emocional y con lo cerebral. Es un poco también de lo que le llaman neuromarketing, pero básicamente obedeciendo siempre a la comunicación humana.
En el punto 2, comunicar los ODS en su contexto, adaptarlos social y culturalmente. Tanto ustedes como nosotros nos enfrentamos a que haya avances y estudios sobre los ODS, pero de manera regular vienen en inglés. Entonces tenemos que hacer una traducción y no podemos quedarnos solo en la traducción. Siempre tenemos que ver que estas enunciaciones respondan al contexto. No basta que solo venga el español. Tenemos que abrir la puerta. Es un candado cerrado cuando la comunicación es lineal y cuando no estamos involucrando el entorno. No es lo mismo que yo baje un reporte o alguna actividad que venga en inglés, la traduzca y la exponga, a que si yo soy especialista o el área donde trabajo es textil o es hidráulica, pues que lo aterricemos aún más. No debemos quedarnos en una traducción plana y lineal. Tenemos que involucrarnos hasta lo cultural y hasta lo social. Eso nos va a permitir romper barreras y entonces vamos a abrir un canal emocional con nuestra comunidad. Nos va a permitir generar una sinergia y que la gente se sienta incluida. Si la gente se siente incluida, va a ser más fácilmente que digiera esa información, va a ser más fácilmente que entienda lo que le estamos diciendo y de manera innata, si les estamos dando una indicación para accionar, la siguiente vez que se enfrenten a una situación en la que tengan que decidir por tirar la basura en tal o cual bote o por tomar un papel de tal o cual bandeja o por tomar una decisión en cuanto a determinar quién va a ser mi suplente mientras me voy de vacaciones. Y, o sea, todas ese tipo de acciones tienen que ir alineadas a los ODS y si nosotros les hemos estado dando de manera continua comunicación alineada a los ODS, van a accionar bajo este régimen. Una de las cosas que nos mencionan los criterios para comunicar los ODS es comunicar desde lo local nos permite cumplir con uno de los fundamentos de los ODS, que justo es la inclusión social. Por eso es importante aterrizarlos a que la gente los entienda lo más. Siempre tenemos que pensar. Hay un ejemplo que yo pongo por ahí que a veces funciona y que me preguntan a veces en las universidades es, oye, ¿cómo hago para saber si lo que estoy escribiendo se entiende? ¿Cómo hago para saber si lo que estoy escribiendo no está como muy elevado o no está como muy profesionalizado? Es muy fácil y es muy básico. Ustedes escriban el enunciado, dejen pasar un tiempo, aléjense de su monitor, enfríen su cerebro de lo que están escribiendo, vuélvanlo a leer y si les hace ruido, si pasa como que algo no se entiende, es que está mal redactado. Si lo leen y ustedes creen que hasta un niño de 7 años o una abuelita lo van a entender, es que está aterrizado y está listo para ser socializado. El tercero de los criterios para comunicar los ODS nos pide unificar la comunicación compleja de los aquí era de los objetos, no era complejos. Y nos lo pide dando preponderancia a las relaciones humanas, siempre. Es decir, si yo voy a hacer una comunicación y yo digo, lo voy a difundir en mailing, lo voy a difundir en mis redes sociales, lo voy a difundir en el boletín, tengo un periódico mural y también ahí lo voy a pegar, o sea, en fin, todos sus canales institucionales de comunicación. Pero no porque lo llevemos a ese territorio de comunicación debe de perder la parte humana. Nuestra comunicación debe de estar pensada siempre en las emociones. Y nosotros, como área especializada de una empresa, tenemos que pensar en comunicar los ODS siempre en positivo. Siempre, no, es decir, cuando demos cifras, cuando demos números, no verlo como fatalista. Tenemos que ver las cifras y los números como el avance que estamos teniendo para llegar a una meta positiva. Entonces, de esa manera la gente se va a sentir contenta, se va a sentir sumada y se va a sentir integrada. Identificar este tipo de ecosistemas en cada una de sus áreas les va a permitir a ustedes que la gente incluso los busque, que diga y que sea propositiva, que diga, oye, estamos haciendo tal acción, pero lo podemos cambiar y lograr una mejor estrategia. Recuerden que sus áreas tienen a profesionales y tenemos que sumar todo el esfuerzo mental de estos profesionistas
para mejorar nuestra área. Esto es muy importante porque a veces no sabemos o no nos damos oportunidad de que un ingeniero o de que un arquitecto o de que una enfermera nos puede venir a ayudar a mejorar nuestra comunicación, nos puede fortalecer el área y podemos llegar a tener metas que a lo mejor no teníamos consideradas, ¿no? A lo mejor viene alguien y dice, oye, fíjate que yo pues soy enfermera y yo me dedico, cuando estoy de descanso, pues yo llevo pláticas, yo puedo seguir llevando pláticas en nombre de la empresa. Y entonces se vuelve una acción que suma, lejos de estar restando o de que se quede aislada. Es importante que todas nuestras acciones de los corporativos tengan metas, tengan fines y lo mejor siempre es que nuestra gente se siente identificada. Pero bueno, ¿hacia dónde tenemos que comunicar? Tenemos que buscar siempre que nuestra comunicación vaya dirigida con nuestros beneficiarios directos, con colaboradores e inversionistas, con aliados estratégicos y al mismo tiempo con nuestro público en general. Si estamos vendiendo un producto, si somos un servicio, tenemos que hacer un check y ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos cumpliendo con estas necesidades de a quién tenemos que comunicar y obviamente con el equipo. El equipo que forma parte de nuestra organización es una de las bases principales, es nuestro principal vocero para que nuestras acciones tengan un reconocimiento y para que nuestras acciones sean cumplidas. Con todo esto que hemos estado viendo, pues lo principal es una necesidad de una estrategia de comunicación. Y nuestra estrategia de comunicación tiene que obedecer a los siguientes puntos. Tiene que ser integral, tiene que estar integrada. Integral e integrada quiere decir que tiene que contemplar a toda la gente, a todas las áreas, pero que al mismo tiempo tiene que ser como que si fuera interna, porque si pareciera que está desconectada de la misión, visión de la empresa, si pareciera que está trabajando alejada del resto de las áreas operativas, entonces no va a funcionar. Es importante que la persona que esté en esta área sea una persona de buenas relaciones públicas, que establezca de manera cotidiana relación con cada una de las áreas. Esta persona tiene que ser un eje muy transversal, tiene que ser como una frontera transparente, tiene que permitir y hacer sentir a la gente que todo es cercano. Y entonces esa es como la función un poco de la persona que está en esta área. No necesariamente tiene que ser un comunicador, puede ser alguien de recursos humanos, como habíamos hablado hace rato, puede ser alguien de marketing, dependiendo de la estructura de su empresa, pero la personalidad de la persona, de quien ejerce este papel, sí tiene que ser muy transparente, tiene que generar mucha confianza en la gente y tiene que ser muy creativa. Tiene que ser muy creativa porque los ODS no son fáciles de comunicar. Tiene que haber una agilidad para detectar y decir, esta línea la podemos generar hacia este lado y si tenemos que comunicar una acción, la podemos comunicar de tal manera. Porque esta persona tiene que tener la sensibilidad de saber cómo reacciona la comunidad, a qué chistes locales responder, a qué temas comunicativos principales, a las necesidades de la gerencia o de la empresa. Entonces tiene que ser muy sensitivo, muy creativo y cuando les hablamos de que debe de sobrevivir nuestra comunicación a la vorágine de la fuerza digital, es que tenemos que reconocer que en medio de todo esto, si estamos teniendo comunicación externa en redes sociales, lo que estamos comunicando tiene que trascender más allá de un tweet que se quede en visto o de que tenga un me gusta. La forma de que tenga más me gustas o de que logremos más impacto, pues es justamente la parte creativa y eso lo van a hacer cada uno de ustedes desde su área. Pero bueno, en medio de todo esto se preguntarán, ¿en dónde queda nuestra comunicación corporativa? Ok, tengo que sumar todo eso y qué está pasando, ¿dónde entro yo? Les presento este esquema que es una propuesta, en realidad no es que esta sea la forma en que tienen ustedes que trabajar sus áreas de comunicación. Cada quien seguramente lo irá adecuando a sus necesidades,
Pero sí, lo que está como muy, muy básico es que tenemos que tener claro que nuestra comunicación es interna y externa de manera primordial, que tenemos que tener una comunicación corporativa, que tenemos que tener nuestros públicos internos y externos súper definidos y regirnos por nuestra misión, valores, objetivos, innovación, si somos productos, si somos servicios, la parte ejecutiva, si tenemos que comunicar estados financieros, nuestra imagen corporativa. Y entonces, en cada uno de estos canales, nosotros vamos sumando las acciones en cuanto a los ODS. Es decir, si nuestra misión, visión, es ser una empresa líder en infraestructura, no sé qué, minera, y ahí poner, si estamos trabajando sobre uno de los 17 ejes, también ahí resaltarlo, en ese enunciado. Y así sucesivamente, en cada una de las líneas de acción que están aquí mencionadas en este mapa conceptual, ir metiendo las líneas de comunicación de los ODS, de manera que se vayan permeando como una red, como una gran malla. Cuando nos demos cuenta, nuestra comunidad, nuestra gente, nuestros aliados más cercanos e incluso los que lleguen a comprar nuestro servicio van a saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, alguien que se dedica a generar una lata o un producto de belleza o un producto de conservas, que en esa lata, que es el producto final de todo este proceso dentro de la empresa, que esa lata también lleve en el etiquetado esa comunicación de qué está haciendo la empresa por llegar a la Agenda 2030, qué están haciendo los trabajadores, qué objetivos son los que están trabajando. Eso se puede hacer con unas líneas que se incluyan y de esa manera vamos a lograr permear cada vez más hacia dónde estamos trabajando, hacia dónde vamos, dónde estamos parados. Incluso vamos a dar ideas a que nuevos aliados se sumen si ven nuestras acciones. Nuestras redes sociales, que es lo principal, lo más preponderante ahorita para comunicar. Si bien hay que hacer unas comunicaciones institucionales, como son los reportes, como son los estados financieros, nuestros reportes ejecutivos, si bien es cierto que esos son lo que nos quita mayormente el respiro para trabajar día con día, también es cierto que no debemos descuidar nuestras redes sociales, porque esas son también las que nos van a servir incluso de testigo de lo que estamos haciendo, las que nos van a abrir las puertas para que la gente sepa qué está haciendo la empresa, hacia dónde está trabajando. Entonces, básicamente es quien tenga algunas dudas, pues al final me preguntarán. Y de manera particular, al terminar el webinar, también les estaremos enviando la presentación y estaremos revisando los temas que ustedes quieran. Pero básicamente es esto. Entonces, cuidar nuestra imagen corporativa, nuestra reputación corporativa también tiene que ver con el trabajo de los ODS en nuestros principales canales y buscar siempre que lo que escribamos lleve inmerso un poco de lo que estamos haciendo en cuanto a los ODS. Les decía, ¿por qué es importante nuestra presencia en las redes sociales? Cuando ustedes mandan un comunicado por mailing y también lo mandan en sus canales internos como el periódico mural y varias actividades que ustedes hacen al interior de la empresa, están cumpliendo de manera institucional y están llegando a un conglomerado de gente que está interesada en la empresa. Está interesada porque trabajan en ella o trabajan con ella o tienen un negocio porque son aliados con ustedes y tienen un interés y entonces están recibiendo la comunicación. Pero esa comunicación tiene que permearse aún más. Y una de las formas de permear la comunicación y de generar un gran impacto sin invertir mucho dinero son las redes sociales. Las redes sociales, a diferencia de la televisión en los años 80 o 90, las redes sociales son hoy el canal ideal para buscar llegar a ese conglomerado de gente. Simplemente en México, el año pasado se estimaban más de 72 millones de internautas y entonces imagínense ustedes que están haciendo una comunicación con posibilidad de llegar a un amplio rango de usuarios
que a lo mejor no sabían que existía nuestra marca, que a lo mejor no sabían que estábamos ahí trabajando como marca hacia los ODS, o no sabían que como marca estamos aliados con otra. Y entonces, si ustedes lo están comunicando de manera continua en las redes sociales, tienen un gran impacto de penetración. Vamos a ver qué más nos ofrece. Estas métricas que les estoy compartiendo las ofrece La Llave, que es la especializada en comunicación digital a nivel Latinoamérica, y es un estudio profesional. Ellos hacen año con año el análisis de dónde estamos parados, y este es el crecimiento que han ido ellos ofreciendo en su registro. Como pueden ver, hacia 2017 y 2018 el crecimiento es muy alto. Estamos hablando de más de 70 millones de personas conectadas a una red digital. Es impresionante. Y bueno, ya que están ahí, ustedes tienen que pensar cuáles son los principales canales para llegar a su audiencia. Los principales canales para llegar a su audiencia son celulares y escritorio. Esas son las formas en que van a poder ustedes conectarse con la audiencia, y entonces tienen que pensar su comunicación en términos de cómo hago para llegar a esta gente, y entonces pensar en mensajes muy cortos, obedecer a una estrategia de Google en cuanto a mensajes cortos, cerrados y muy, muy certeros. Van a tener que introducirse en un área de generación de hashtag, van a tener que introducirse en contenidos de menos de 200 caracteres, pero si quieren eso lo vamos a poder trabajar en una siguiente etapa de webinar, para que ustedes aprendan a llevar estos ODS a lo digital. Ya estaríamos hablando de un siguiente abordaje de nuestra comunicación. ¿En qué redes está nuestra audiencia? Bueno, ustedes mismos lo pueden permear en su vida diaria. La gente está en Facebook, la gente está en WhatsApp, la gente está en YouTube y en Instagram. Las otras redes son de presencia mucho menor, y es muy importante que su empresa tenga al menos estas 4 canales de comunicación. Aquí falta sumar LinkedIn, que es como de las más institucionales para promover nuestras acciones, y son las que yo más recomiendo. Tienen que saber cuál es el comportamiento digital de la gente, y lo tienen que saber no porque tengan ustedes que volverse ingenieros del área de sistemas para resolver su comunicación, no. Tienen que saberlo porque eso les va a permitir a ustedes, cuando tengan un mensaje, saber cuál es el mejor canal para comunicarlo, cuál es la mejor estrategia en sus plataformas. Tienen que pensar en su plataforma de mailing, en sus bases de datos, en su CRM, en su estrategia en cuanto a mensajes digitales, y a lo mejor ustedes no se les había ocurrido una estrategia o una campaña de Facebook, o una estrategia o una campaña interna por WhatsApp. Entonces, el que ustedes sepan el comportamiento digital de la gente les va a permitir saber cuál es la forma más efectiva de comunicar. Hace poco nosotros nos enfrentamos a realizar una estrategia, y nos dimos cuenta que de manera general los ejecutivos a los que nos estamos comunicando no contestan los teléfonos. No los contestan porque no quieran, no contestan porque ya no es uso de mucha gente contestar una llamada. Muchas veces estamos en una reunión, estamos en una junta y no contestamos una llamada, pero sí contestamos un WhatsApp. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un comportamiento digital. Entonces, quiere decir que tenemos que generar estrategias que lleguen por WhatsApp. Nuestros comunicados también pueden estar por WhatsApp si queremos permear a una cierta comunidad. Entonces, tenemos que pensar dónde está nuestra audiencia, qué está haciendo, las horas en que estamos comunicando, si la gente estará en el desayuno, si estará en la comida, si estará en el transporte, si estará en el tráfico. Todas esas incidencias nos van a permitir, entre más conozcamos el comportamiento, nos van a permitir delimitar y saber hacia dónde vamos a comunicar, cómo y cuándo. Bueno, estos son más data, tiene que ver con video, internet y otros medios. Esto se los hago llegar, les digo, y lo estaremos ampliando en otro webinar que tendríamos más adelante. Las plataformas más importantes, como les había comentado, son Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Aquí está Google Plus, que ya desapareció, pero en su lugar es LinkedIn. Y
ojo, tenemos que darle mucho darle mucho foco a las acciones que se están haciendo en transacciones bancarias a través de Internet. Cada vez más la gente hace sus compras a través de una plataforma, cada vez más la gente hace sus trámites a través de una plataforma. Ya no vamos al banco, ya no hacemos largas filas, ya no estamos esperando a que nos llegue un recibo, no, nos llega digital, lo resolvemos digital. Entonces tenemos que pensar digital. Esta es una infografía de consumo que también les estaré haciendo llegar. Es bastante, al principio pareciera como bastante pesada, pero una vez que se vayan ustedes socializando, les va a permitir hacer una estrategia de mailing o una estrategia de redes sociales mucho más efectiva, mucho más ecuánime y con una mejor respuesta. Recordemos siempre que nuestro foco de comunicación está nuestra Agenda 2030, bajo sus principios de universalidad, integración e inclusión, que tenemos que pensar, como nos dice la comunicación, primero en las personas y siempre en las personas, en el lado humano, en nuestro planeta, en la prosperidad, en la paz y en las alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vika. Pues no sé si quien esté recibiendo ahí la lista tenga preguntas que nos hagan hecho llegar. A ver, me fijo, a ver si ya están cayendo las primeras preguntas. Un poco la sensación con la que me quedo con esta participación es la gran oportunidad que tienen las empresas, independientemente de la industria y de las actividades que realizan, de cómo pueden contribuir a que la ciudadanía, los consumidores, el público directo pueda conocer más los ODS, que creo que es una de las partes flacas de la agenda para que podamos emprender acciones concretas. Y yo creo que también desde la empresa, vinculándolo con consumo responsable, ¿verdad? Y vinculando con las actividades también cotidianas de la familia, etcétera, podamos entonces dar recomendaciones de cómo podemos mejorar el planeta, ¿no? Con estas pequeñas acciones. Yo recuerdo que en alguna ocasión íbamos a hacer una plática a Puebla y el taxista muy amablemente me preguntaba a qué me dedicaba, le platiqué el tema y rápidamente pues íbamos de la terminal de autobuses a Cholula, había un poco de tráfico y en 25 minutos pudimos platicar y detectar algunas cosas de acciones que esa persona podía hacer, el taxista podría hacer a favor del planeta, ¿no? Y una de ellas es que él traía un radio de pilas porque le habían robado el estéreo y con ese se manejaba mejor. Y le digo, bueno, pues mire, precisamente una de las cuestiones que podemos hacer es comprar pilas recargables y evitar estas pilas importadas de bajo costo que en cualquier momento se chorrean y que son un problema en su manejo, en su disponibilidad para su destrucción. Y entonces él daba cuenta que decía, sí, las situaciones que salen más baratas. Le decía, pero que a lo largo del tiempo lo barato sale caro y que en realidad unas pilas recargables tenían, pues por lo menos ya un ahorro muy largo para la persona que las usa, ¿no? Son pequeñas acciones, a lo mejor uno nos dicen ahorita en este webinar, bueno, eso no va a trascender, no va a cambiar. Yo digo que sí, porque si miles de consumidores hacen estas prácticas, vamos mejorando. No sé qué Así, opinan ustedes. así es, sí. Y lo que les decía, a veces nos enfrentamos a los 17 ODS y decimos, ok, ¿y cómo los comunico? O no creemos que con comunicar este ejemplo como el que tú nos das, estamos haciendo comunicación de ODS. Y es importante, pues sí, sumar estas pequeñas acciones y ponerlas, exponerlas, que la gente las conozca, porque entonces la gente se da cuenta que sí está accionando, que sí una pequeña diferencia puede hacer el gran cambio. Aquí nos pregunta María Moreno, ¿actualmente qué tiene mayor penetración, Facebook o Instagram para las comunicaciones corporativas? Bueno, María, el Facebook y el Instagram son prácticamente la misma, pertenecen al mismo dueño, se trabaja sobre la misma plataforma, es la misma empresa,
Y cuando nosotros le ponemos o pagamos una pauta en Facebook, nuestra pauta también sale en Instagram por automático. Entonces, estamos hablando de la misma. Ahora, en cuanto a crecimiento en los últimos meses, Instagram está creciendo desorbitadamente. Ustedes se darán cuenta, ustedes suben una foto en Instagram y pueden conseguir seguidores en una semana al llegar a los 1000. La diferencia en Facebook es que es más lento. En Facebook sus crecimientos por semana pueden ser de 100 o 25, dependiendo el tamaño de la empresa o si es un perfil personal. También en un perfil personal ustedes pueden darse cuenta y permear el termómetro de cómo crece cada red social. A diferencia de que quienes tienen Twitter pueden darse cuenta de que el Twitter es un seguidor por semana. Entonces, si ustedes son administradores o si les gusta un poco llevar esto de la comunicación a su economía, de por dónde comunicar, pues el esfuerzo del Twitter no es un esfuerzo que nos reditúe mucho si vamos a tener un seguidor por semana. En cambio, Instagram y Facebook sí nos reditúan un gran crecimiento, incluso en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que tengan una estrategia de comunicación que incluya Twitter, que incluya Facebook, que incluya Instagram, porque Twitter les va a dar una presencia de marca. Facebook e Instagram les va a permitir crear comunidad y entonces de esa manera ustedes están cumpliendo dos objetivos de comunicación: presencia de marca en Twitter y la comunidad en Facebook e en Instagram. No generen ustedes una estrategia de comunicación buscando comunidad en Twitter. Eso no va a pasar, eso no sucede. Tienen que buscar su comunidad, sus grupos de interés en Instagram y en Facebook. Sandra Garrido Galvez nos pregunta, en ocasiones siento que son pequeñas acciones, pero realmente valen mucho en conjunto. Y bueno, Emilio, esto viene a sumar a lo que habías comentado, lo que nos dice Sandra. ¿Cómo darnos cuenta qué es más importante? Nos pregunta Sandra. Ok, Sandra, ¿cómo saber qué es más importante comunicar de cuando estamos en una empresa? En una empresa nos llega comunicación de todos lados, nos manda comunicación el compañero, la gerencia de al lado, nos manda comunicación las otras áreas de interés, producción, sistemas, todos están generando información que es para nosotros como área de comunicación importante. ¿Cómo saber y cómo ponderar cuál es la más importante? Sin duda, tenemos que obedecer primero que nada a impacto y a ventas. En segundo lugar, en segundo o tercer lugar, tenemos que pensar en que esta comunicación, si es interna o es externa. Si la hago interna, ¿cuál es el impacto? Siempre tenemos que buscar que si nuestro impacto es menor, si es una comunicación que solo va a beneficiar al área de recursos humanos o al área de sistemas, si están comunicando que compramos una nueva impresora que usa tinta biodegradable y que usa, no sé, 100 hojas en lugar de 1000. Entonces tenemos que generar esa comunicación, pero no quedarnos en su impacto inmediato, sino siempre potencializar nuestra comunicación. Es decir, ustedes comuniquen a nivel interno qué se adquirió y cómo se usa, pero a nivel externo ustedes tienen que decir que la empresa se está sumando acciones que están potencializando que se cumplan las metas hacia la Agenda 2030. Y entonces, si se fijan, es un mensaje que de un área interna pasa a ser de importancia externa, incluso con nuestros aliados. Entonces, es muy importante saber potencializar, saber vender. No quiere decir que seamos amarillistas con nuestra información generada al interior de la empresa. Quiere decir que sepamos promover lo que estamos haciendo. Entonces, Sandra, espero haberte contestado. Ana Karen, en nuestra empresa se comunica internamente a través de correo, pero muchos no los leen. Exactamente, Ana Karen. El mailing de manera regular es muy efectivo porque llega, porque tenemos la certeza de que está ahí, pero no lo lee. La gente ya no abre sus correos. Es lo que les decía con el ejemplo de usar WhatsApp. Yo los invito a que empiecen a hacer campañas a través de WhatsApp. Cuando tenemos una empresa con más de 20 colaboradores, ya vale la pena meter en nuestras estrategias de comunicación el WhatsApp. ¿Y cómo voy a comunicar en WhatsApp? A través de textos, de un simple texto, o generen las imágenes que ustedes generan de manera regular para sus mailings o para sus redes sociales, también las pueden llevar al WhatsApp. Esto les va a ayudar a tener como más cercanía con la gente
y les va a permitir generar una sinergia diferente. La gente va a reaccionar al momento, porque el WhatsApp lo lees de manera inmediata. Es muy importante que el diseño que ustedes estén usando tenga que ver con una legibilidad. No usen letras chiquitas, porque si meten texto súper chiquito que en redes sociales a veces no se lee, olvídense, en WhatsApp menos se va a leer. Entonces estamos hablando de una oración o una frase muy estructurada, que no esté más allá de 7 palabras y con una imagen que tenga que ver con lo que estamos hablando. Yo los invito a que usen las campañas de WhatsApp y hay una funcionalidad en Facebook que tiene que ver con empresas. Facebook Empresas les permite ya generar como un chat y un muro muy parecido al Facebook que actualmente todos ustedes conocen, pero este es una comunicación interpersonal. Nadie que no sea de la empresa puede entrar y puede ver. Y entonces de esa manera ustedes están comunicando también a través de esta red. Es muy positiva, es muy buena, es gratuita hasta cierto número de empleados o elementos. Chéquenla y les puede funcionar incluso como si fuera un drive. Entonces tiene bastantes beneficios. Pueden empezar a usarla. Aida Sacramento, no, sí. Tengo una pregunta. Como muchos de nosotros sabemos, el uso del logotipo de Pacto Mundial es muy restringido, es decir, no puede ser utilizado con fines de mercadotecnia. En el caso del uso del logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ocurre lo mismo? Sí, hay una línea, hay un seguimiento que se tiene que hacer para el uso. Los ODS, como bien lo dicen, incluso nuestro coordinador residente, no son de la ONU, no son de Pacto Mundial, son para usarse, pero hay ciertos lineamientos que tenemos que cumplir y que debemos de considerar a la hora de meter no solo estos logos, en realidad cualquier logo tiene un manual de uso y no podemos cambiarle el color a nuestro estilo, porque si nuestra comunicación en la empresa es amarilla, los cambiamos a amarillo. Eso no debe de suceder nunca con ningún logo. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre alinearse a los manuales de uso. Cuando les enviemos el webinar y les enviemos la presentación del día de hoy, les vamos a enviar también el PDF con los lineamientos tanto del uso de un Global Compact como de los ODS, para que lo tengan cercano y para que ustedes tengan ahí siempre la posibilidad de consultar, porque no siempre la forma en la que resolvimos en un cartel va a ser la que va a preponderar siempre. Va a haber cambios, entonces, y es importante si tienen un diseñador, que se lo entreguen a su diseñador, si lo están haciendo ustedes mismos, que lo lean y que si tienen dudas se acerquen a nosotros. Aida Sacramento pregunta, ¿enviar mensajes a través de WhatsApp no es invadir los datos personales del personal? Sí y no, Aida. Mandar mensajes a través de WhatsApp, si son mensajes que están, que son de laborales, plenamente, o sea, una indicación de trabajo o alguna otra señalización de que estén haciendo un mandato, sí. Pero si es para socializar un mensaje de comunicación sobre metas de la empresa, ahí no están invadiendo. Y también muchas empresas pues tienen celular institucional, entonces se tiene que generar en sus planes de ética y en sus planes de comportamiento que firman los empleados y en su plan de comunicación, tienen que agregar un documento que firman los empleados sobre uso y comportamiento en redes digitales y canales de comunicación. De manera que ahí ustedes metan que va a haber algunas necesidades de comunicar a través de WhatsApp y entonces ellos esas comunicaciones las tienen que aceptar, no por obligación, sino por alinearse justamente a estos objetivos. Ana Karen pregunta, en nuestra empresa se comunica internamente a través de un correo. Ah, sí, ya lo habíamos leído, pero muchos no lo leen. Y bueno, no sé si tengan más preguntas al respecto.
Michelle o Emilio. Creo que ha quedado todo muy claro, Vika. En caso de que alguna persona de la audiencia tenga más dudas, lo pueden mandar al correo de comunicación o adheridos y con gusto les mandaremos más detalles. Sí, y yo me quedé con un poco la inquietud, precisamente de cómo interactúa digamos, las personas de una empresa que colaboran dentro de una empresa con la comunicación corporativa y con la promoción de ODS. Yo creo que es un campo nuevo de oportunidad para la comunicación, porque Así, ciertamente hay que observar las prácticas corporativas y siempre habrá un mandato, ¿verdad? Siempre hay que reconocer la autoridad dentro de la empresa y desde luego siempre hay que reconocer las audiencias internas y las audiencias externas, pero precisamente el reto es cómo puenteamos y cómo hacemos que cada uno de nuestros colaboradores puedan ser promotores de acciones a favor de los ODS desde el core business de la empresa, ¿no? Entonces, creo que si nos puedes hacer una reflexión, Victoria, sobre estos elementos, te lo voy a agradecer. sí, sí, es muy importante que nosotros como internos de la empresa ubiquemos y detectemos cuáles son nuestras necesidades de comunicar, qué es lo que queremos comunicar, a quién va a impactar, a quién vamos dirigidos y que siempre que tengamos la opción metamos ahí nuestros ODS o nuestras estrategias de ODS que estamos haciendo al respecto. También es importante potenciar, como bien dices, a algunas personas al interior, al personal, al interior de la empresa, porque varios generan ya de por sí acciones que suman y que entonces los tenemos que usar como nuestros voceros. Tenemos que buscar, el que está en esta área tiene que ubicar y visualizar muy estratégicamente quién es la gente que suma en ciertas cualidades de la empresa y en ciertos ODS que estamos buscando que crezcan o buscando comunicar. Eso nos va a permitir también que no siempre sea solo el área de comunicación la que esté generando información al respecto, sino que sean varias áreas las involucradas y que vaya tocándole a cada quien de manera periódica generar este tipo de presencia o de comunicación. Lo mismo hacia el exterior, hacia los medios de comunicación, que nuestros voceros en sus discursos lleven qué estamos haciendo como empresa ante los ODS. Es importante que les generen una batería de preguntas y respuestas, porque cuando lleguen ante un medio es importante que si el reportero o el periodista no extrae el tema por inercia, que nosotros lo traigamos a la mesa y que lo pongamos en la entrevista para que estemos dando difusión al tema. Pues yo creo que entonces hasta aquí estaríamos cerrando el webinar y les estaríamos enviando la siguiente semana tanto el video como nuestra presentación y los manuales de uso de los logos de ODS y de Young Global Compact. Pues muchísimas gracias, Victoria. No sé si algún otro anuncio que quieras hacer, Michelle. Sí, nada más reiterar la invitación para el Climate Summit que va a ser en Nueva York. Cuando tengamos la liga de registro, se las vamos a estar compartiendo a través de la página de internet. Por el momento solamente sabemos que va a ser el 23 de septiembre en Nueva York. También está abierta la invitación para que nos acompañen en la celebración del 15 aniversario de Pacto Mundial. Esto va a ser en el Hotel Hilton del centro y va a ser en un horario de 5 a 7. En caso de que no hayan recibido la invitación, por favor escríbanos para que se las hagamos llegar. Y la tercera es de que está abierta la convocatoria para el Young SDGs Innovator Program. Este es un programa acelerador para involucrar a los mejores talentos de la empresa y avanzar en los esfuerzos de sostenibilidad, innovación y soluciones tangibles para potencializar el valor de las empresas. Los requisitos para que puedan participar en este programa es de que sean una empresa adherida a Pacto Mundial, ya sea como signatarios o participantes, que el colaborador o los colaboradores que deseen participar sean menores de 35 años y con 5 años de experiencia
y también tengan el interés en la innovación de modelos de negocio, sostenibilidad y tecnologías disruptivas. La convocatoria va a cerrar el 5 de junio, por lo cual les pedimos que los interesados se registren en el formulario que ya está en la página de Pacto Mundial México, al igual que en la página de UN Global Compact. Bien, hasta aquí serían los anuncios. Muchísimas gracias y estaremos invitándolos a un nuevo webinar con temas que ustedes han propuesto, que también el equipo ha determinado que puedan ser de utilidad para las actividades cotidianas que realizamos y desde luego pues para pensar siempre en sostenibilidad. Les agradezco mucho su participación, a mi equipo desde luego también y nos vemos entonces en la próxima transmisión, nos escuchamos entonces en la próxima transmisión. Muchas gracias y buen fin de semana.